palabra en Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11. Cuando lo tengan me dicen un fuerte amén, por favor. Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11. ¿Ya estamos ahí, amados? Dice la escritura: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Padre, esta noche te suplicamos que nos puedas iluminar de tal manera que comprendamos este tema de la tentación, que pueda ser digerible, que pueda ser práctico por cada uno de los que aquí estamos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, amén y amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Bien, el tema que esta noche quiero hablar con ustedes es el carácter de Jesús ante la tentación. Primero, antes de entrar en el detalle de los versículos, del relato, del texto, del pasaje, quisiera definir algunas cosas. Primero, definamos qué se conoce en la Biblia por tentación. Eso es lo primero. Porque a veces hablamos de tentación sin tener claridad qué es lo que es una tentación. Y dentro del rango general bíblico, o sea, aquellos que les gusta anotar, una tentación en la Biblia, fíjese bien, desde el lado bíblico, ¿qué es una tentación? Es, fíjese bien, cualquier cosa, cualquier persona o incluso el dinero, cualquier cosa de esas que me separa de la voluntad de Dios para mi vida. Eso es tentación. En términos bíblicos y en términos correspondientes a este texto de Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11. ¿Estamos hasta ahí, hermanos? Entonces vamos a definir una tentación como toda aquella cosa o aquella persona que me aparta de la voluntad de Dios para mi vida. ¿Estamos hasta ahí, hermanos? Llámese cosa, cualquier proyecto, cualquier dinero, cualquier empresa, cualquier situación o cualquier persona, llámese hijo, llámese pareja, llámese peor es nada, llámese lo que usted quiera, que me separe de la voluntad
de Dios para mi vida. Eso es lo primero, hay que definirlo. ¿Por qué hay que definir eso? Porque usted ha de saber que en la vida nosotros no hemos nacido al azar. No es que este nació porque fue un accidente. No, señor. Todos los seres humanos hemos nacido con un propósito de Dios para nuestras vidas. Dios definió el país, Dios definió nuestros padres, Dios definió nuestro lenguaje, Dios definió nuestra cultura, Dios definió nuestras finanzas. Él lo hizo con un solo propósito. Todos los que aquí estamos, pequeños, grandes, altos, bajos, gordos, flacos, colochos, pelo liso, pelones, con dientes, sin dientes, todos aquí hemos nacido con un propósito de Dios para nuestras vidas. Ahora, Dios, dice la Biblia en la carta de Pablo, que desde antes de la fundación del mundo, Él planificó todo. Porque Dios no se saca nada de la manga, Dios tiene todo planificado. Entonces, Él ya sabe cuándo yo iba a nacer, Él ya sabe quiénes iban a ser mis papás, Él ya sabe mi educación, Él ya sabe todo. Y Él diseñó un propósito para que usted y yo fuéramos plenos y fuéramos felices. Amén. Dios no creó a los seres humanos para venir a sufrir. Por eso dice Jeremías, yo sé los planes que tengo para vosotros, dice Jeremías. Los planes que tengo para vosotros son planes de bien y no de mal, para darles el fin que ustedes esperan. Todo es un propósito de Dios. Nosotros, cada uno tiene un propósito de Dios. Amén. Tentación es todo aquello que me saca de ese propósito. Todo aquello que me desvía de ese propósito. ¿Estamos hasta ahí, hermanos? Muy bien. Vamos a definir también quién es el diablo o quién es Satanás. Satanás no es un personaje color rojo que tiene cachos o que tiene cola. Ese no es Satanás. El diablo tampoco es rojo ni tiene cola, ni es cachudo tampoco. La imagen del diablo que usted conoce es una imagen que la tomaron de un dios que se llama el dios Pan, P-A-N. De allí tomaron la imagen para decir, así es Satanás, así es el diablo. Pero no hay una figura, porque en la Biblia, diablo o Satanás corresponde a todo aquello que es adverso. Por eso se le llama el adversario. O es un término complicado, pero todo lo antagónico a Dios, todo lo que va en contra de Dios, en contra del propósito. Por eso dice Jesús, cuando Pedro está a punto y le dice Jesús, yo tengo que ir a la cruz, y saca Pedro el machete y dice, ¿cómo vas a creer que vas a ir a la cruz? Antes a mí me van a cuetear aquí antes de que vos vayas a la cruz, Jesús. ¿Y qué le dice Jesús al hermano Pedro? Apártate de mí. Apártate de mí. ¿Qué le dijo? Satanás. Así le digo, ¿verdad? Entonces Satanás no es una persona, ni alguien que tiene color rojo, ni cachos. Satanás podemos ser todos nosotros. Ve a su vecino, por favor. Es cierto, hermanos.
Porque si yo propicio, fíjese bien, si yo propicio que alguien se salga del propósito de Dios, entonces yo me convierto en ¿qué? En diablo. ¿Estamos hasta aquí, hermanos? Voy despacito, despacito, para poder introducir esta temática que no es fácil. Que no es fácil, pero tampoco es complicada. Entonces, vuelvo y repito, tentación se le llama a toda aquella cosa, todo aquel proyecto, toda aquella empresa o toda aquella persona que me separa del propósito de Dios. Amén. Y diablo o Satanás puede ser cualquier persona que sirva de tropiezo para que el propósito de Dios se realice en mi vida. Todo aquello que estorba el proyecto de Dios en mi existencia, a eso la Biblia le llama diablo o le llama Satanás. ¿Estamos hasta aquí, hermanos? Vaya pues. Pues no me vaya a decir, póngame atención. Si está durmiendo, agarre algún ganchito fino y métaselo aquí, púyese la rodilla para que no se duerma. ¿Por qué es necesario aprender esto, amados? Porque las tentaciones, la Biblia habla de que pueden ser superadas. Dice Corintios. Porque Dios no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Porque juntamente con la tentación nos va a dar la salida. ¿Ya han leído ese versículo? Entonces, el problema es cuando yo no sé qué es una tentación, cuando yo no sé quién puede ser un diablo o un Satanás y cuando yo no sé cómo superarla. No me tengo que preocupar porque todos los seres humanos vamos a tener tentaciones. ¿Cuántos vamos a tener tentaciones, hermanos? Todos. Entonces, quiero que en la mente usted estructure: Dios tiene un propósito para mi vida, y todo aquello que me aleje del propósito de Dios para mi vida se convierte en una tentación. Todo. Una tentación o un diablo no necesariamente tiene que venir de afuera. El diablo puede estar adentro. Amén. Si usted le dice a un hermanito: fíjate que estoy considerando ya no servir ni ya no seguir el propósito de Dios para mi vida, porque para eso me creó. Y viene el hermanito y le dice: fíjate que yo tampoco, mejor vámonos los dos. ¿En qué se vuelve ese hermanito? En diablo, en Satanás. Y no viene de afuera ni viene del infierno, sino que está aquí adentro. Por eso dice Juan: estaban con nosotros, dice Juan, pero no eran de nosotros. Quiero ahondar un poquito más en la introducción antes de entrar a Mateo, yendo a Santiago. Vea usted, para dejarle claro el concepto de diablo, que ya también lo dirá Mateo, pues, pero en Santiago nos va a definir dónde está la problemática cuando se trata de tentación. ¿Ya están ahí conmigo, hermanos? Santiago, capítulo 1, versículo 12. Fíjense, dice Santiago 1:12. Atención al texto: bienaventurado el varón que soporta, ¿qué cosa? La tentación. ¿Que soporta qué? La oferta de que yo me aparte del propósito de Dios. Bienaventurado aquel que supera eso. ¿Y qué dice después? Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Versículo 13.
Cuando alguno es tentado, oiga bien esto, no diga que es tentado de parte de Dios. Dios me está tentando, no sea chambroso, porque dice el pasaje, Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tampoco tienta a nadie. ¿Estamos claros hasta ahí? Muy bien. El 14 es tan revelador, y vea usted que aquí sale de la cancha tanto Dios como Satanás o diablo. Porque aunque en el lenguaje bíblico se va a mencionar al diablo y a Satanás, ellos, digamos, no forman parte de la tentación, digamos, es una palabra que es de la tentación per se, sino que dice el texto bíblico en el 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia ¿qué? El problema no es Dios, no es el diablo, el problema soy yo. Ese es el punto. No es Dios, no es el diablo, el problema soy. En la Biblia encontraremos lenguajes como vino el diablo, llegó Satanás, llegó el diablo, pero eso se sale del juego, porque realmente el problema está en mí. ¿Se entiende eso, hermanitos? El problema es que la tentación juega con mis proyectos, con mis propósitos. Con eso juega parte la tentación. No es que Dios me tienta, no es que el diablo me tienta, sino que mi propia concupiscencia, mis propios proyectos, mis propios deseos, mis propios anhelos, mis propias cosas. Eso es el punto. Por ejemplo, el problema de Sansón no fueron las mujeres. ¿Cómo? Esa es herejía. No, no fueron las mujeres. El problema fue su interior, porque él se apartó del propósito de Dios. Las mujeres incluso formaban parte del plan. Vea usted, vamos a Jueces, para que vea que no soy chambroso. Jueces capítulo 15, creo yo, espéreme. Jueces, déjeme ver. 14. Jueces capítulo 14. ¿Ya están ahí, hermanitos? Atención, Jueces 14 dice de la siguiente manera. Atención, pues, atención. Después no ponen atención y andan con chambres. Que el pastor dijo, no sea chambroso. Descendió Sansón a Timnat. Timnat era un pueblo filisteo. Y en Timnat, dice el texto, vio a una mujer de las hijas de los filisteos. ¿Estamos bien hasta ahí? Versículo 2. Subió, le dijo a su papá y a su mamá, y le dijo: mira, he visto allá una cipota allá por Ciudad Delgado, y es bien trabajadora, pero mira, no va a la iglesia. Va, sigamos leyendo, y que ustedes no le ponen salsa a esto, pues. Dice: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la tomen por mujer, dice Sansón, el versículo 2. Versículo 3. Su padre y su madre se molestaron y le dijeron: mira, le dijeron, no hay una mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella, le dijo, me agrada. Atención al versículo 4. Atención al versículo 4. Atención al versículo 4, que dice: mas su padre y su madre, no sabía que ese plan, ¿de quién venía? Su propósito. Pero ¿qué le pasó al bruto de Sansón? Se extravió de su propósito. ¿A qué lo mandaron a Sansón? A destruir a los filisteos. ¿Qué hizo él? Comenzó a jugársela de Juan enamorado.
¿Se entiende eso, hermanitos? Dejó el propósito de Dios, que era la destrucción de los filisteos, ¿y en qué se enfrascó? En su propio propósito. Eso formaba parte, dice el pasaje. Esto venía de parte. Ellos no sabían, el papá y la mamá, por eso se enojaron. Pero esa era parte del plan, del propósito. Pero ¿qué hizo Sansón? Se apartó del propósito. ¿Cuál era su propósito? Destruir filisteos. Para eso nació, para derrotar filisteos, para acabarse a los filisteos. ¿Y él a qué se dedicó? A enamorarse. ¿Tuvo la culpa Dios? No. ¿Tuvo la culpa Satanás? Tampoco. ¿De quién fue la culpa? De Sansón. Este es el punto. No sé si me están entendiendo. Ahora, con esa óptica, vamos a Mateo. Sabiendo entonces a qué se le llama tentación, sabiendo quién puede ser Satanás o un diablo, y sabiendo a lo que corresponde la voluntad de Dios y los planes de Dios para nosotros. Tenemos el caso de Jesús. Aquí, en un lenguaje que les he mencionado, muy propio de la teología de Mateo, mencionará que llevado por el Espíritu al desierto, mencionará que llegó Satanás, versículo 2, después de haber ayudado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Versículo 3, y vino a él el tentador. Fíjese todas las maneras de mencionar a lo contrario a Dios. Puede llamársele diablo, puede llamársele Satanás, puede llamársele tentador, todos los nombres que se le ocurran. Pero aquí quiero que en su mente no pierda de vista: lo que está en juego no es la tentación, no es el tentador. Lo que está en juego es Dios, los hombres y el propósito que Dios tiene para toda la humanidad. ¿Estamos hasta ahí, hermanos? Todo lo demás son maquillajes literarios, pero lo que corresponde es a un creador, al plan que Él tiene para nosotros, y nosotros como tales, ya sea cumpliendo el plan de Dios para nuestras vidas o cayendo en la tentación de seguir nuestros propios proyectos. Ahora, si la Biblia menciona que no hay tentación que yo no pueda superar, si la Biblia me dice que ciertamente vendrá una tentación, pero también vendrá la salida, faltaba más. El mejor ejemplo de que sí se puede es Jesús de Nazaret. Porque para poder enfrentar la tentación, yo necesito el carácter de Jesús. ¿Qué necesitamos, hermanos? Aquí, póngame atención a esto. En Mateo capítulo 4, aquí se iba a definir si Jesús iba a llegar a la cruz o no iba a llegar a la cruz. Porque Jesús vino con un propósito, así como todos nosotros venimos con un propósito. Y el propósito con el cual Jesús vino, dice: yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. El propósito de Jesús es, ¿qué dice Juan 3:16? ¿Qué dice? Ajá. No los oigo, hermanito. No se puede en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Propósito. Pero en Mateo 4 se va a determinar ese carácter. Aquí se va a definir si Jesús va a llegar a la cruz o no. ¿Cómo? Con su carácter. Por eso yo le puse al sermón esta noche: ¿cómo fue el carácter de Jesús ante la tentación? ¿Cómo? Porque nosotros no tenemos que copiarle ni a Pablo, ni a Pedro, ni al hermano, ni a fulano, ni al pastor, ni al otro hermano. No, nuestra imagen y nuestra guianza es nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Él es nuestra medida. Por eso dice Pablo: conforme a la medida del varón
Perfecto, por eso yo me reía el otro día que decía un pastor, es que mire pastor, mis pastores de referencia son fulano, sutano y vengano. Y yo en mi mente, qué neófito es este bruto que en lugar de tener de referencia al mejor pastor de todos llamado Jesús de Nazaret, tiene a dos incircuncisos y pecadores como a estos. No hay mejor imagen, no hay mejor ejemplo que nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, hermanos. Por eso, esta noche quiero con ustedes hablar de cómo fue el carácter de Jesús ante la tentación. Porque está en juego, aquí está en juego en Mateo 4, el proyecto de Dios, el proyecto del Padre. Pero ¿cómo fue el carácter de Jesús? ¿Cómo debe de ser nuestro carácter ante las tentaciones que también vienen a nuestra vida? ¿Cómo? Entendiendo tentación a toda aquella cosa o persona que me aparte del propósito de Dios. ¿Estamos hasta ahí, hermanos? Entonces, hay tres cosas que Jesús mostró de su carácter. Se las voy a mencionar y después las meditamos de manera rápida. Lo primero que vemos en Mateo 4, en los versículos 2 y 3, una característica del carácter de Jesús. ¿Sabe cuál es? Que Jesús tuvo dominio propio. ¿Qué tuvo Jesús, iglesia? Así fue el carácter de Jesús. Y eso lo vamos a aprender en el versículo 2 y en el versículo 3. Lo segundo que vamos a aprender está en el versículo 5 hasta el versículo 7. Jesús no solamente tuvo un carácter con dominio propio, sino que lo segundo es, Jesús tuvo un carácter que no buscaba el protagonismo propio. Eso vamos a aprender del 5 al 7. Y finalmente, del 8 al 10, vamos a saber de Jesús y de su carácter, que Jesús tuvo un carácter íntegro, es decir, un carácter claro. Y eso lo vamos a ver del versículo 8 al versículo 10. Bueno, veamos la primera parte entonces. Quiero que lo leamos y después lo meditemos. Versículo 2 hasta el versículo 4 lo vamos a leer y después vamos a hablar de ese carácter de dominio propio. Dice, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, aquí viene una frase clave. ¿Qué dice que tuvo Jesús? Póngale ahí entre paréntesis, necesidad. ¿De qué? De comer. Como otra frase también del Evangelio dice, Jesús tuvo sed. Otra vez, necesidad. Subráyelo o póngalo ahí en su Biblia. 3, vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Muy bien. Primer característica del carácter de Jesús, dijimos, es un carácter que tiene dominio propio. El proverbio dice que el hombre más fuerte no es aquel que conquista ciudades. El proverbio dice que el hombre más fuerte es aquel que se puede dominar a sí mismo. ¿Estamos hasta ahí, hermanos? También dice el Nuevo Testamento que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de ¿qué? Aquí viene el dominio propio. Ese dominio propio se manifestó en Jesús cuando, a pesar de la necesidad de comida, ojo a esto, a pesar de la necesidad de comida, él tuvo autocontrol, tuvo dominio propio. Es que cuando hay necesidades, somos muy propensos a caer en la tentación. Por eso, la primera cosa que debemos de hacer es, al igual que Jesús, tener dominio propio. Por ejemplo, ¿no?
Yo tengo una gran necesidad económica. La palabra clave es necesidad económica. Y el propósito de Dios para mi vida ya está ejecutándose. Pero esa necesidad económica, viene la tentación y me dice, ¿qué le parece si se consigue $2,000? Porque vamos a comprar unos artículos que me los están dando baratos. Y con eso usted puede ganar lo que usted gana aquí en un mes, eso lo va a ganar en una mañana. Yo tengo necesidad, sí, pero a la vez yo tengo dominio propio. Mucha necesidad puedo tener, pero yo no voy a arruinar el plan que Dios tiene para mi vida por una oferta de este tipo. Eso es tener dominio propio. ¿Tengo necesidad? Sí, claro que la tengo, pero yo no voy a arruinar el plan de Dios para mi vida por una oferta de este tipo. La oferta que llevó Satanás dice que le dijo que convirtiese esas piedras en pan. Ahora, si hablamos del dominio propio, yo debo de analizar cuáles son todas las ofertas que me apartan de la voluntad de Dios. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esas ofertas? Ofertas de todo tipo. Y mire que no estoy usando un lenguaje de esos tradicionales, que del pecado, que de no. Estoy hablando de situaciones concretas y prácticas, y estoy hablando de la base de apartarme de todo aquello para lo cual Dios me hizo nacer y me diseñó. ¿Qué ofertas? Yo puedo tener miles de ofertas, pero la pregunta es cierto, yo tengo una necesidad, pero muy necesidad puedo tener. Yo tengo que tener claro que aunque tenga tanta necesidad, yo no me voy a apartar del propósito de Dios. ¿Estamos hasta ahí, hermanos? La segunda cosa acerca del dominio propio es que le dice: haz que estas piedras se conviertan en pan. Bien, vamos a usar aquí un poquito de lo que le gusta a algunas personas acerca de la teología. ¿Podía Jesús convertir las piedras en pan como Dios? Sí. Pero ¿sabe qué fue lo prioritario para Dios, para Jesús? Los propósitos de Dios, los propósitos del Padre. En otras palabras, el poder que Jesús tiene no lo ocupa para sus propios intereses. Por eso cuando Él está en el huerto del Getsemaní, llega Judas, le da un beso. Antes de eso dice que ha estado sudando gotas como de sangre, y en una oración le dice al Padre: ¿es posible que pase de mí esta copa? Ahí está la tentación. ¿Cuál es la tentación? Lo que Él quiere. Lo que Él quiere, ¿qué es? Que no pase la cruz, que no ir a la cruz. Esa es la tentación. Y Él como hombre y como Dios, según la teología sistemática, ¿qué le costaba a Él pedir que, así como hacía la multiplicación de los panes, así como sanaba a los ciegos, así como sanaba a los leprosos, así como calmaba el viento, qué le costaba a Él decir que llegasen legiones de ángeles a defenderlo y a asesinar a todos los soldados romanos? ¿Qué le costaba? Nada. Y en este caso de la tentación, tampoco le costaría nada que esas piedras se conviertan en pan. Pero ¿sabe qué es lo importante aquí del dominio propio? Que Él no quiere hacer la voluntad propia. Él ha venido a hacer la voluntad del Padre Celestial. Eso es dominio propio. Entonces, no son los planes míos, sino el plan que Dios tiene. En la frase del 4, que dice de la siguiente manera:
Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El dominio propio solamente es posible cuando yo tengo comunión con el Padre. Por eso es que Jesús, a mí me encanta, usted ve todas las oraciones de Jesús en los evangelios, siempre la primera frase es Padre, Padre. ¿Cómo comienza la oración del Padre nuestro? ¿Cuál es la primera palabra? Padre. ¿Cuál es la primera frase cuando va a resucitar a Lázaro? Padre. ¿Cuál es la frase de la oración que Él está en la cruz? Padre, en tus manos encomiendo. Él tiene una comunicación directa con el Padre. Esa comunión es la que hace tener dominio propio. Y esa es la primera cosa. Para poder tener el carácter de Jesús, yo tengo que tener un carácter que tenga dominio propio. La segunda cosa, versículos 5 y 7, lo segundo que yo debo de tener, que tuvo Jesús, es un carácter que no busca el protagonismo. Aquí no es cosa que él quiera impresionar ni al diablo, ni al adversario, ni a Satanás, ni a la gente, ni a nadie. Una de las cosas que debemos de aprender del carácter de Jesús es que Él nunca buscó protagonismo, hermanos. Como muchas veces nosotros sí lo buscamos. Como nos encanta ser reconocidos o demostrar a los demás de manera espectáculos innecesarios. El carácter de Jesús no busca protagonismo. Mire cómo dice el versículo número 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo. ¿De dónde? Oh, es decir, el lugar está bien, la promesa está bien, está en el templo, está en la santa ciudad. Pero fíjese bien, cuando se trata del carácter que no busca protagonismo, tenemos que tener cuidado, porque a veces hay promesas que pueden ser usadas inadecuadamente. El diablo lo lleva al pináculo. ¿De dónde? Del templo. Vaya, se lo voy a poner práctico, ¿no? ¿Cómo usar una promesa de manera inadecuada? Por ejemplo, dice un ladrón en la mañana: primero Dios me vaya bien durante el día. Eso es usar una promesa de manera inadecuada. O aquella hermanita que tenía una funeraria y me dijo: pastor, ore, que casi no hay muertos y no vendo ataúdes. ¿Se entiende eso, hermano? Yo puedo usar una promesa de Dios, pero de manera inadecuada. El diablo está llevándolo al templo, pero está hablando de manera inadecuada. Versículo siguiente dice 6. Le dijo: si eres hijo de Dios, ¿qué le dijo? Échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Le está dando una orden de echarse abajo. Pero aquí podemos aprender otra cosa referente a lo que tiene que ver con que Jesús no buscaba protagonismo. Era su oportunidad estar en lo más alto. Era su oportunidad cumplir supuestamente esta promesa de que a sus ángeles mandará y en tus manos se sostendrá para que no tropieces en piedra. Pero sabe una cosa, este era el plan de Dios para Jesús aquí en la tentación. Pregunto, ¿era el plan de Dios? ¿Era el plan del Padre? No. Entonces no podemos forzar lo que Dios no quiere. ¿Quería Dios que Él se tirase y que mandase ángeles después y que lo iban a sostener? No, no quería eso. El que lo estaba proponiendo era Satán. Tercer cosa de que Jesús no buscaba protagonismo. Fíjese bien, Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios.
En otras palabras, no le importa a Jesús lo que piense el adversario, lo que piense el diablo. Jesús no está para poder satisfacer lo que piensa el diablo. Jesús está para poder satisfacer la voluntad de Dios, del Padre. A veces cuando buscamos protagonismos, buscamos lo que, a ver qué dice la gente, a ver qué piensa la gente, y por eso es que caemos en la tentación de ¿qué? De lo que pueden pensar los demás. Hermanito, que no le importe lo que piensen los demás, que a todos nos importe lo que piense nuestro Padre Celestial. La tercera cosa, porque el tiempo ya se me fue. Primero hemos hablado del carácter de Jesús, que fue un carácter que tiene dominio propio. Lo segundo, que tiene un carácter que no busca protagonismo. Lo tercero es un carácter íntegro. Mire cómo dice el 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Ponga atención a eso. Era una cosa deslumbrante. Era una cosa para no despreciarla. Pero sin embargo, aquí tenemos un rasgo de Jesús: la lealtad absoluta al plan del Padre. No importan los ofrecimientos, no importa que esté en todo lo que está viendo. Dice, en un monte muy alto, todos los reinos del mundo, la gloria de ellos, que es lo que a los seres humanos les impacta. Jesús tenía claro su carácter íntegro. Por eso Jesús nunca quiso quedar bien con Herodes, con Pilato. Jesús siempre quiso quedar bien con el Padre Celestial. Lo segundo dice el versículo número 10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, y subraya esa frase: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo. Jesús, cuando tiene un carácter íntegro, tiene firme que el único que es digno de adoración es el Padre Celestial. Por eso, hermanitos, esta noche no nos olvidemos de esos tres rasgos. Tengo que terminar por el tiempo. Jesús enfrentó la tentación teniendo un carácter de dominio propio. Eso es lo primero que hablamos. Segundo, Jesús enfrentó la tentación teniendo un carácter que no buscaba protagonismo. Y tercero, Jesús enfrentó la tentación teniendo un carácter íntegro, sabiendo que lo más importante en este planeta es la voluntad de Dios y el propósito que tiene para cada uno de nosotros. El que tenga oídos para oír, que oiga. Vamos a orar esta noche. Señor, ha finalizado el mensaje. Es hora que recibas a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. Hazlo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si has hecho la oración con todo tu corazón, te damos la bienvenida a la familia de la fe. La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Te damos la bienvenida a nuestra iglesia. Somos más que una familia. Tabernáculo Bíblico Bautista, Ciudad Delgado. Dios te bendiga.